Feliz instante santo para todos. Bienvenidos a la lectura comentada correspondiente al día de hoy. Vamos a empezar con nuestra habitual invocación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida en la que le permita enseñarme a sanar. Estamos en el capítulo número 13, El mundo inocente, en el epígrafe o subcapítulo número 3, El miedo a la redención. 1. Tal vez te preguntes por qué es tan crucial que observes tu odio y te des cuenta de su magnitud. Puede que también pienses que al Espíritu Santo le sería muy fácil mostrártelo y desvanecerlo sin que tuvieras necesidad de traerlo a tu conciencia. Hay, no obstante, un obstáculo adicional que has interpuesto entre la expiación y tú. Hemos dicho que nadie toleraría el miedo si lo reconociera, pero en tu trastornado estado mental no le tienes miedo al miedo. No te gusta, pero tu deseo de atacar no es lo que realmente te asusta. Tu hostilidad no te perturba seriamente. La mantienes oculta porque tienes aún más miedo de lo que encubre. Podrías examinar incluso la piedra angular más tenebrosa del ego sin miedo, si no creyeses que sin el ego encontrarías dentro de ti algo de lo que todavía tienes más miedo. No es de la crucifixión de lo que realmente tienes miedo. Lo que realmente te aterra es la redención. El miedo a la redención empieza diciéndome que es necesario que yo examine ese odio que siento, que me dé cuenta de la magnitud de ese odio. Puede también que pienses que al Espíritu Santo le sería muy fácil mostrarte eso y desvanecerlo sin que tuvieras tú que traerlo a tu conciencia. Sin embargo, hay un obstáculo adicional que has interpuesto entre tú y la expiación. Y ese obstáculo es el miedo que le tengo a la redención. El miedo que le tengo a que se deshagan todos esos errores imaginarios a los que yo me aferré. El miedo que tengo de qué pasará entonces cuando esté redimido. ¿Qué va a ser de todas estas falsas creaciones que tengo en esta ilusión? ¿Y qué va a ser de todo esto que yo he fabricado? ¿Qué va a pasar con todo ello? Me quiero seguir aferrando a esas ideas de miedo, a estas ideas de separación, a todo esto que parece que experimento en esta ilusión. Hemos dicho que nadie toleraría el miedo si lo reconociera. Ya se nos ha dicho que si pudiéramos ver todos esos deseos tenebrosos del ego, ya hubiésemos renunciado a él. Sin embargo, en tu trastornado estado mental no le tienes miedo al miedo. No le tengo miedo a todo esto porque es mi fabricación. No le tengo miedo a todo esto porque fue lo que yo quise crear. Donde parecía que solo había miedo porque quise sacar el amor, ahí, en ese aparente entorno,
fue donde creé y le tomé amor a esas creaciones aún sabiendo que son creaciones falsas. No me gusta el miedo, pero mi deseo de atacar realmente no es lo que me asusta. Parece que no le tengo miedo al miedo. Me asusta más que mi deseo de atacar el reconocer que soy ese santo hijo de Dios y ser redimido. No es la crucifixión lo que realmente te asusta. No es la crucifixión a lo que realmente tienes miedo. A lo que verdaderamente tienes miedo, lo que verdaderamente nos aterra es la redención. Lo que realmente nos da miedo es la redención. Aunque parezca aquí que por más que busque, nunca podré encontrar. Aunque parezca en esta ilusión que no hay nada que no provenga del miedo o me lleve al miedo. Que no hay nada que dure más que un instante. Aunque parezca que estoy viendo todo eso, no es de la crucifixión, no es de esas ilusiones de pena, de terror, de sacrificio que me llevan a la muerte, de lo que tengo miedo. De lo que tengo miedo es de ser el Hijo de Dios redimido. 2. Bajo los tenebrosos cimientos del ego yace el recuerdo de Dios. Y de eso es de lo que realmente tienes miedo. Pues este recuerdo te restituiría instantáneamente al lugar donde te corresponde estar, del cual te has querido marchar. El miedo al ataque no es nada en comparación con el miedo que le tienes al amor. ¿Estarías dispuesto incluso a examinar tu salvaje deseo de dar muerte al Hijo de Dios si pensaras que eso te pondría a salvo del amor? Pues este deseo causó la separación y lo has protegido porque no quieres que ésta cese. Te das cuenta de que al despejar la tenebrosa nube que lo oculta, el amor por el Padre te impulsaría a contestar su llamada y a llegar al cielo de un salto. Crees que el ataque es la salvación porque el ataque impide que eso ocurra. Pues subyacente a los cimientos del ego y mucho más fuerte de lo que éste puede ser jamás, se encuentra tu intenso y ardiente amor por Dios y el suyo por ti. Esto es lo que realmente quieres ocultar. Lo que realmente quiero ocultar es ese ser con mayúscula que soy. Lo que realmente quiero ocultar es que sigo siendo tal como Dios me creó. Lo que realmente quiero ocultar es que tras ese cuerpo que parece que es el que uso ahora, está el Santo Hijo de Dios, impecable, digno, eterno, amoroso, todo abarcador. Bajo todos esos aparentes escenarios que me propone el ego, reconozco que el amor de Dios está ahí y eso me hace sentir miedo. Tras todo eso que parece tenebroso, oscuro y malo, reconozco que ahí está el recuerdo del Padre. Y a veces me siento tan cerca de ese recuerdo, a veces me siento tan en contacto con el Padre y eso me aterra. Me aterra. Porque ese recuerdo del Padre podría hacer que yo deje toda esta ilusión de una sola vez y para siempre. Y eso es
lo que me da miedo. Me da miedo dejar esto que es mi fabricación. Me da miedo dejar esto que es para mí mi propia creación, aún siendo una falsa creación. Pero para mí es mi propia creación. Así que el miedo al ataque no es nada. Me da realmente miedo a reconocer el amor del Padre. Eso es lo que realmente me asusta. Así que estaría dispuesto entonces a examinar ese deseo por atacar, por darle muerte al Hijo de Dios, con tal de que eso me separe un poco más de esa idea que parece lejana, que es el amor. Me asusta entonces ver que me estoy acercando cada vez más a ello, que estoy reconociendo cada vez más que soy ese santo Hijo de Dios. Me asusta saber que cada perdón que hago con la ayuda del Espíritu Santo me hace estar más en paz, porque esa paz propicia el recuerdo de Dios. Yo fui quien quiso dar lugar a esa idea de separación. Así que cualquiera de estos pasos que estoy dando en función de reconocerme como el Santo Hijo de Dios me asusta, porque no quiero que esa idea de separación cese. Dejaría entonces de ver esas fabricaciones, esas falsas creaciones como algo mío, como algo privado, como algo especial, como algo solo para mí. Y tengo miedo de eso. ¿Te das cuenta de que al despejar esa tenebrosa nube que oculta el amor del Padre, yo podría simplemente dar un paso y estar en el cielo? Porque ahí está mi Padre listo, esperando a que yo quiera regresar, listo a que yo quiera dejar esta ilusión. Así que entonces, si quito esa tenebrosa nube, me asusto un poco más, porque me veo más cerca de reconocer el amor del Padre. ¿Crees que el ataque es la salvación porque el ataque impide que la salvación ocurra? Es por eso mis ganas de planearlo todo en esta ilusión. Es por eso mis ganas entonces de mantenerme alerta, a la defensiva, siempre con un mecanismo de defensa, con un plan, que no es más que mi deseo de atacar. Porque todas esas ideas de ataque entonces mantienen en mí más viva y más consciente esa idea de separación, que es lo que quiero mantener vivo y consciente para no reconocer el amor. Pues subyacente a los cimientos del ego y mucho más fuerte de lo que éste pueda ser jamás, se encuentra tu intenso y ardiente amor por Dios. Y el amor de Dios por mí. Por más ilusiones a las que yo quiera abrazarme, a las que yo quiera agarrarme, ese hilo nunca se ha cortado. Sigo siendo una extensión de los pensamientos del Padre, y eso es lo que yo quiero ocultar con toda esta ilusión. Yo renuncié a su amor. Yo quise salirme del cielo para estar en este sueño de locura, en este sueño tenebroso. Creo que si vuelvo a él, entonces estaría perdiendo algo. Creo que todo esto que me fabriqué aquí, a mi gusto, a mi antojo, es lo que realmente me describe. Todo esto que me inventé aquí, a mi gusto, a mi antojo, es lo que me define. Tengo miedo de reconocer que soy ese santo Hijo de Dios. Tengo miedo a la redención. 3. Honestamente, ¿te resulta más difícil decir te quiero que te odio? Asocias al amor con la debilidad y el odio con la fuerza, y te parece que tu verdadero poder es realmente tu debilidad.
pues no podrías dejar de responder jubilosamente a la llamada del amor si la oyeses, y el mundo que creíste haber construido desaparecería. El Espíritu Santo pues parece estar atacando tu fuerza, ya que tú prefieres excluir a Dios, mas no es su voluntad ser excluido. No puedo excluir a Dios aunque yo quiera, porque soy una extensión de Él, porque soy un pensamiento vivo en su mente. ¿No te resulta más difícil decir te quiero que decir te odio? ¿Cuántas veces parece que estamos en ese enamoramiento profundo, en esta ilusión y decimos te quiero, te amo? Pero basta que ese otro haga algo con lo que no estoy de acuerdo y eso que parecía ser amor pasa de inmediato a ser odio. Y con la misma facilidad con la que le decía te quiero, ahora le digo te odio. Parece que en esta ilusión asociamos el amor con la debilidad y el odio con la fuerza. Hasta decimos, el que se enamora pierde. El que sufre más es el que más ama. Y otras tantas cosas. Vemos el amor como un símbolo de debilidad. Como quien ama no tiene entonces ninguna fuerza que le ampare, que le respalde. Porque quien ama entonces está ahí frágil y vulnerable. Asociamos el amor con debilidad y el odio con la fuerza. Y te parece que el verdadero poder que tienes es realmente tu debilidad. ¿Cuál es nuestro verdadero poder? El amor. El amor es nuestro verdadero poder. Si somos la extensión del amor, pues entonces ese es nuestro atributo principal. El amor es nuestro verdadero poder. Creemos que ese verdadero poder realmente es debilidad. Pues no podrías dejar de responder jubilosamente a la llamada del amor si la oyeses. Si oyéramos la llamada del Padre, no podríamos dejar de responderle. Y el responderle al Padre significa que todo este mundo de ilusión desaparece. Todo esto, tal cual lo percibo ahora, desaparece. Y tengo tanto miedo de que todo eso desaparezca con todo lo que me costó, con todo el esfuerzo que he hecho para tener lo que tengo, con todas las canas que me ha costado criar a mis hijos, y que todo eso así desaparezca. No, mejor no escucho el llamado del Padre y sigo en esta ilusión de muerte. Y sigo en este mundo tenebroso. Y sigo en esta ilusión de desesperanza, de muerte, de escasez, donde todo es limitado. El Espíritu Santo parece estar atacando tu fuerza, porque cuando le pedimos al Espíritu Santo su guía, nos hace ver las cosas desde la mansedumbre del ser impecable que somos. Entonces parece que está atacando nuestra fuerza, porque no nos está incitando a ver al otro como culpable y a irnos encima de él a darle de golpes. Creo entonces que está atacando mi fuerza, porque ante lo que parece ser la ira de ese otro, que es mi espejo, yo sencillamente lo veo santo. ¿Cómo va a ser así si los ojos del cuerpo lo siguen viendo vengativo, aterrador, diciéndome un montón de cosas, haciéndome una rabieta? El Espíritu Santo parece estar atacando tu fuerza, ya que tú prefieres excluir a Dios. Pero la voluntad de Dios no es ser excluido.
El que yo quiera hacerlo es parte de este mismo sueño en el que me creo separado, diferente y especial. Pero no es la voluntad de Dios. Nuestra promesa con el Padre fue ser uno con Él para siempre. Te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. A lo que su hijo contestó, sí, Padre, aunque ahora parezca que lo ha olvidado. Párrafo 4. Has construido todo tu demente sistema de pensamiento porque creíste que estarías desamparado en presencia de Dios. Construí todo esto para salvarme de Dios. Y quieres salvarte de su amor, pues crees que te aniquilaría. Tienes miedo de que pueda alejarte completamente de ti mismo y empequeñecerte, porque crees que la magnificencia radica en el desafío y la grandeza en el ataque. Crees haber construido un mundo que Dios quiere destruir y que amando a Dios, y ciertamente lo amas, desecharías ese mundo, lo cual es sin duda lo que harías. Te has valido del mundo, por lo tanto, para encubrir tu amor. Y cuanto más profundamente te adentras en los tenebrosos cimientos del ego, más te acercas al amor que yace allí oculto, y eso es lo que realmente te asusta. Hemos construido entonces este mundo para ocultarnos del Padre. Y hemos construido este mundo de tal forma que Dios no pueda estar en él. Un mundo de cambios, un mundo completamente mutable, un mundo finito por cualquier parte que se le mire. Hemos construido o fabricado un mundo completamente opuesto a lo que el Padre es. Simplemente hemos fabricado un mundo en el que no puede tener cabida el Padre. Nada de lo que hemos fabricado aquí es como Dios. Precisamente lo fabricamos para que Dios entonces no pudiera estar en este mundo. Creemos haber construido entonces un mundo que si Dios conociera, pues sencillamente destruiría. Nos aferramos entonces a ese mundo porque queremos nosotros darle realidad, aún sabiendo que es nuestra falsa creación. Nos hemos valido de ese mundo para encubrir el amor que realmente somos. Y cuando más profundamente nos adentramos en esos tenebrosos cimientos del ego, más nos damos cuenta de que estamos cerca del amor. Cuando nos cuestionamos entonces, ¿cómo puede ser esto real? Y ponemos en duda entonces todo eso que parece que vemos y nos damos cuenta que no es real, que es una ilusión. Cuando le pido guía al Espíritu Santo para que me ayude a ver todo como Él lo ve, y me doy cuenta entonces que no soy ese culpable que creía ser, me acerco al amor. Aunque parezca tener un cimiento, todo eso que se me ofrece en esta ilusión sigue siendo una ilusión. No hay nada de realidad allí. Y cada que me doy cuenta de eso, cada que me permito entonces entregarle al Espíritu Santo las cosas para que me las muestre como Él las ve, me acerco un poco más al amor. Y reconozco un poco más toda esta locura, todo este mundo tenebroso en el que he querido soñar. 5. Puedes aceptar la demencia porque es obra tuya, pero no puedes aceptar el amor porque no fuiste tú quien lo creó.
Prefieres ser un esclavo de la crucifixión que un hijo de Dios redimido. Tu muerte individual parece más valiosa que tu unicidad viviente, pues lo que se te ha dado no te parece tan valioso como lo que tú has fabricado. Tienes más miedo de Dios que del ego, y el amor no puede entrar donde no se le da la bienvenida. Pero el odio puede, pues entra por su propia voluntad sin que se le invite y sin que le importe tu voluntad. Aceptamos entonces todo esto porque nosotros lo fabricamos. Nosotros decidimos renunciar al amor para fabricarnos este mundo de miedo en donde todo nace del miedo, en donde todo viene de esa idea de necesidad, de carencia. Y me dice Jesús que prefiero ser un esclavo de la crucifixión que un hijo de Dios redimido. Prefiero aferrarme a esas ilusiones, aún sabiendo que no son reales, que reconocer que soy el santo Hijo de Dios. Prefiero aferrarme a la idea de muerte, de esa muerte que parece individual, que reconocer que soy el eterno Hijo de Dios. Valoro más la idea de muerte que veo en esta ilusión que el reconocimiento de que soy la unicidad viviente, de que soy uno con la totalidad, eternos. Le hemos dado tanto valor a nuestras fabricaciones que las amamos. Amamos nuestras fabricaciones y eso nos hace sentir tanto miedo de reconocer lo que realmente somos, que preferimos entonces seguir abrazados al error. Que preferimos entonces tenerle miedo a Dios y seguir queriendo al ego. Que creemos entonces que si nos mantenemos con el ego, pues podemos conservar todo esto. Entonces, mejor me quedo así, aquí, sufriendo. No importa si parece que tengo una enfermedad terrible. No importa, acepto esa idea de miedo. Acepto esa idea de miedo que se genera desde mi mismo deseo de tener culpa, y si tengo que expiar con minúscula, por eso lo hago, pero me aferro a esta ilusión. Es exactamente lo que hacemos todos y cada uno de nosotros por igual. 6. Tienes que mirar de frente las ilusiones y no seguir ocultándolas, pues no descansan sobre sus propios cimientos. Aparentan ser así cuando están ocultas y por lo tanto parecen ser autónomas. Esta es la ilusión fundamental sobre las que descansan las demás, pues debajo de ellas y soterrada, mientras las ilusiones se sigan ocultando, se encuentra la mente amorosa que creyó haberlas engendrado con ira. Y el dolor de esta mente es tan obvio cuando se pone en descubierto que la necesidad que tiene de sanar es innegable. Todos los trucos y estratagemas que le ofreces no pueden sanarla, pues en eso radica la verdadera crucifixión del Hijo de Dios. Aquí entonces nos presenta Jesús la forma en la que podemos ir sanando todos esos miedos que parece que nos alejan más y más del amor. ¿Cómo? Mira de frente las ilusiones. Mira de frente las ilusiones, no sigas ocultándolas porque ninguna de ellas tiene cimientos. Todas esas ideas de error no es más que mi deseo
como el personaje que me creo ser, de aferrarme a esas imaginaciones. Aparentan estar ocultas y esas ilusiones aparentan ser todas distintas. Parecen que hay cosas más fáciles y otras más difíciles que perdonar. Pero son ilusiones. Aparentan ser así cuando están ocultas y por lo tanto parecen ser autónomas. No sé entonces por qué ahora estoy experimentando esta pérdida económica. Bueno, es que creo que los mercados a nivel mundial están muy mal, ahora con la pandemia, con el coronavirus, con un año de encierro. Creo entonces que esas ilusiones parecen tener vida propia. Llegan a mí, me afectan, me hacen daño, me destrozan y no tiene nada que ver conmigo. Así que Jesús me dice, mira de frente tus ilusiones, no sigas ocultándolas, pues todas descansan sobre sus propios cimientos. ¿Y cuáles son esos cimientos? Las mismas ilusiones. O sea, no tienen realidad, no tienen cimientos. Debajo de todas esas ilusiones, entonces, está el reconocimiento del ser que soy. Todas esas ilusiones son las que crucifican al Santo Hijo de Dios que quiere ser crucificado. Y el dolor de esta mente es tan obvio cuando se pone al descubierto que la necesidad de sanación es innegable. Realmente, cuando escudriñamos en nuestra mente y encontramos todo eso que parecen ser las culpas, los errores y demás, reconocemos que necesitamos esa sanación. Y eso es lo que nos está proponiendo Jesús hoy. Que miremos de frente esas ilusiones. Que ya no sigamos dándonos más trucos ni estrategias para salir de ellas. Que las veamos de frente, se las entreguemos al Espíritu Santo para que sean disueltas, para que sean deshechas. Y que entonces nos deshagamos de ese deseo de crucifixión que parece que todos tenemos en esta ilusión. 7. Sin embargo, no se le puede realmente crucificar al Hijo de Dios. En este hecho radica tanto tu dolor como tu curación. Pues la visión del Espíritu Santo es misericordiosa y su remedio no se hace esperar. No ocultes el sufrimiento de su vista y llévalo gustosamente ante Él. Deposita ante su eterna cordura todo tu dolor y deja que Él te cure. No permitas que ningún vestigio de dolor permanezca oculto de la luz. Y escudriña tu mente con gran minuciosidad en busca de cualquier pensamiento que tengas miedo de revelar. Pues Él sanará cada pensamiento insignificante que hayas conservado con el propósito de herirte a ti mismo, lo expulsará de su pequeñez y lo restituirá a la grandeza de Dios. O sea, sana nuestra mente. El Hijo de Dios no puede ser crucificado. El que yo quiera en esta ilusión estar aparentemente sufriendo, experimentando una enfermedad, eso es mi deseo en esta ilusión, pero el Hijo de Dios no puede ser crucificado. El Hijo de Dios es eterno y es santo. Entonces, en eso radica la curación. En el reconocer que la voluntad del Padre es la perfecta felicidad para su Hijo. Que el Hijo de Dios no puede ser crucificado, que el Hijo de Dios es impecable y es eterno. Desde ese reconocimiento me sano, porque entonces
me entero de una vez por todas que todo esto que parece que estoy sufriendo aquí no tiene cimientos. Forma parte de una culpa que me inventé en base a un error imaginario. Y si el error fue imaginario, entonces no tiene por qué haber un aparente efecto, una aparente consecuencia. Me pide que le entregue todo al Espíritu Santo, pues su visión es misericordiosa y su remedio no se hace esperar. Cuando yo le entrego al Espíritu Santo para que examine eso por mí, me muestra la santidad mía y de cualquier cosa que sea que está examinando. De cualquier hermano que yo le haya pedido que me lo muestre como él lo ve. No ocultes el sufrimiento de su vista, sino que llévalo gustosamente ante él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me ve como me ve Dios. Porque el Espíritu Santo se vale de cualquier ilusión para que yo perdone, pero nunca deja de verme santo, perfecto, íntegro, eterno. Nunca deja de ver en mí la impecabilidad. Nunca se puede confundir con la ilusión en la que yo creo estar. Pero si yo creo tanto en esa ilusión, entonces el Espíritu Santo se vale de esa ilusión para que yo perdone, si yo se lo pido. Si yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a ver las cosas como Él las ve, si le pido que me ayude a deshacerme de todos esos errores imaginarios. Una vez que haga eso, todo vestigio de dolor desaparece. Pero yo necesito entonces poner de mi parte. Poner de mi parte y entonces escudriñar en mi mente de manera minuciosa, de manera precisa, de manera exhaustiva. Y cada cosa que parece que encuentro, se la entrego. Él sanará cada pensamiento insignificante. Todos son insignificantes. Aunque ahora parezca que tengo una enfermedad crónica, producto de un juicio que creo haber hecho contra un hermano. Ese juicio que creo haber hecho es un pensamiento insignificante como todo lo demás que encuentre cuando escudriñe mi mente. ¿Por qué insignificante? Porque todo se basa en esta ilusión. Todo es basado en la idea de ese personaje que me he creído ser. Malo, vengativo, que juzga, que hace el mal, que no brinda ayuda, que no quiere a sus hermanos. Todo eso que parece el personaje que hizo son pensamientos insignificantes porque es ese personaje del sueño. El Hijo de Dios sigue siendo santo y perfecto. Le entrego al Espíritu Santo mi mente para que la sane. No trato yo de deshacerme de esos pensamientos por mi cuenta. Se lo entrego al Espíritu Santo. 8. Bajo la grandiosidad que en tanta estima tienes, se encuentra la petición de ayuda que verdaderamente estás haciendo. Le pides amor a tu Padre tal como Él te pide que regreses a Él. Lo único que deseas hacer en ese lugar que has encubierto es unirte a tu Padre en amoroso recuerdo de Él. Encontrarás ese lugar donde mora la verdad a medida que lo que veas en tus hermanos, que si bien pueden engañarse a sí mismos, anhelan, al igual que tú, la grandeza que se encuentra en ellos. Y al percibirla, le darás la bienvenida y dispondrás de ella, pues la grandeza es el derecho del Hijo de Dios, y no hay ilusión que pueda satisfacerle o impedirle ser lo que es. Lo único que es real es su amor, y lo único que puede satisfacerle es su realidad.
Le pido entonces al Espíritu Santo que me muestre a mi hermano como Él lo ve. Me dejo de todas esas ideas absurdas de que puedo solucionar las cosas por mi cuenta. Reconozco que lo único que deseo es el amor del Padre. Y como ya se nos ha dicho bastante en todas las lecturas anteriores, me salvo con mi hermano. Encontraré ese lugar donde mora la verdad a medida que lo vea en mis hermanos. A pesar de que esos hermanos parezcan estarse engañando a sí mismos. A pesar de que yo vea que mi hermano está ahí haciendo cosas que parece que no van conmigo, a pesar de que yo vea que mi hermano está haciendo cosas que a mí no me gustan, a pesar de que yo lo vea diferente, depende de mí pedirle al Espíritu Santo que me ayude a ver a ese hermano que parece que no está en su mente recta, a verlo como Él lo ve. Yo entonces encontraré ese recuerdo de Dios cuando encuentre santo a mi hermano. Cuando me dé cuenta que mi hermano sigue siendo tal como Dios lo creó y cuando entienda que sin Él no me sano yo. Cuando entienda que sin mi hermano no me salvo yo. Párrafo número 9. Sálvale de sus ilusiones para que puedas aceptar la magnificencia de tu Padre jubilosamente y en paz. Mas no excluyas a nadie de tu amor o de lo contrario estarás ocultando un tenebroso lugar en tu mente donde se le niega la bienvenida al Espíritu Santo. Y de este modo te excluirías a ti mismo de su poder sanador, pues al no ofrecer amor total no podrías sanar completamente. La curación tiene que ser tan completa como el miedo, pues el amor no puede entrar allí donde se halla un solo ápice de miedo que malogre su bienvenida. Salvamos entonces a nuestros hermanos de las ilusiones. Le quito a mi hermano toda esa carga que yo le quise poner. Todos los errores que quise proyectar en él, se los quito. Y voy con mi hermano de la mano al Padre. Voy reconociendo que mi hermano es ese santo Hijo de Dios al igual que yo. Y me dice Jesús claramente, no excluyas a nadie de tu amor. No excluyas a nadie de tu amor. Ni siquiera a ese asesino que parece que viste en las noticias, que no sabes aparentemente quién es, que no sabes de qué lugar es aparentemente. No excluyas a nadie de tu amor. De lo contrario, estarás ocultando un tenebroso lugar en tu mente donde no puede entrar el Espíritu Santo. Si quiero aferrarme en mi mente a una sola idea de error, sencillamente le estoy negando la bienvenida al Espíritu Santo, que me dice que todos esos son errores imaginarios. O veo la ilusión o veo a Dios. Y de este modo te excluirás a ti mismo de su poder sanador. ¿Me sano con mi hermano o no me sano? Si creo que mi hermano no merece la sanación, significa que estoy creyendo que yo mismo no la merezco. Si veo a mi hermano como ajeno a mí, como diferente, como especial, como separado, significa que estoy viendo en él todo eso que creo en mí. Así que no puedo sanar completamente si me creo separado. La curación tiene que ser tan completa como el miedo. Con un solo
poquito de miedo que yo deje estar ahí en mi mente, significa que estoy haciendo que se malogre la curación, que la curación no sea total, que la curación no sea completa. Tú, que prefieres la separación a la cordura, no puedes hacer que haya separación en tu mente recta. Estabas en paz hasta que pediste un favor especial. Dios no te lo concedió, pues lo que pedías era algo ajeno a Él, y tú no podías pedirle eso a un padre que realmente amase a su hijo. Por lo tanto, hiciste de él un padre no amoroso al exigir de él lo que solo un padre no amoroso podía dar. Y la paz del Hijo de Dios quedó destruida, pues ya no podía entender a su padre. Tuvo miedo de lo que había hecho, pero tuvo todavía más miedo de su verdadero padre al haber atacado su gloria igualmente con él. Nosotros, según lo que nos enseña el curso, tuvimos ese deseo de ser especial y le pedimos al Padre que nos amara con un amor especial, a lo que el Padre se negó. Si amaba a toda la creación cual una sola, si amaba a su Hijo cual uno solo, pues entonces no podía amar más unas partes que a otras, porque veía la totalidad, y es lo que sigue viendo. Así que entonces Dios no le concedió a su Hijo ese deseo porque era algo ajeno a su amor total. Así que entonces el Hijo pensó que el Padre no era amoroso. Por eso entonces quiso fabricarse su propio Padre. Quiso hacerse su propio Padre, su propio Dios con minúscula. Y fabricamos el ego, ese hacedor. Y la paz del Hijo de Dios quedó destruida, pues ya no podía entender a su Padre. Tuvo miedo de lo que había hecho, pero todavía tuvo más miedo de su verdadero Padre al haber atacado su gloriosa igualdad con él. Creímos que habíamos usurpado el poder de Dios. Sentimos tanta culpa de haber usado esa mente santa y perfecta para crear tonterías y sentimos miedo. Párrafo 11. Cuando estaba en paz no necesitaba nada ni pedía nada. Cuando se declaró en guerra lo exigió todo y no encontró nada. ¿De qué otra manera podía haber respondido la dulzura del amor a sus exigencias, sino partiendo en paz y retornando al Padre? Si el Hijo no deseaba permanecer en paz, no podía quedarse en absoluto, pues una mente tenebrosa no puede vivir en la luz y tiene que buscar un lugar tenebroso donde poder creer que allí es donde se encuentra, aunque realmente no sea así. Dios no permitió que esto ocurriese. Tú, no obstante, exigiste que ocurriera y por consiguiente creíste que ocurrió. Creímos entonces que habíamos podido crear un mundo aparte, un universo nuestro, cuando lo que hicimos fue dormirnos en ese sueño profundo de ilusiones, en ese sueño tenebroso. Nosotros quisimos que eso ocurriera. Quisimos vernos separados.
quisimos renunciar al amor, quisimos ser distintos. Cuando estaba en paz no necesitaba ni pedía nada. Nos reconocíamos como uno con Dios, los dueños de la totalidad, todo abarcadores, perfectos, santos, eternos. ¿Qué podíamos pedir? Cuando se declaró en guerra, lo exigió todo y no encontró nada. Renunciamos a todo, renunciamos a esa totalidad. Y ahora entonces, desde la idea de que no tengo nada, desde la idea de necesito, empezamos a exigir todo y no encontramos nada. Porque nos habíamos querido aislar, porque nos habíamos querido separar, que aunque realmente tal separación nunca ocurrió, para nosotros sí fue así, exigimos que fuera así. 12. Singularizar es aislar y por lo tanto causar soledad. Dios no hizo eso. ¿Cómo iba a poder excluirse a sí mismo sabiendo que tu paz reside en su unicidad? Lo único que te negó fue tu petición de dolor, pues el sufrimiento no forma parte de su creación. Te había creado y no iba a revocarlo. Lo único que pudo hacer fue contestar a tu petición de mente con una respuesta cuerda que residiera contigo en tu demencia. Y eso fue lo que hizo. No es posible oír su respuesta sin renunciar a la demencia. Su respuesta es el punto de referencia que se encuentra más allá de las ilusiones, desde lo cual puedes observarlas y ver que son dementes. Basta con que busques ese lugar y lo encontrarás, pues el amor reside en ti y te conducirá hasta él. Quisimos nosotros entonces separarnos, singularizar, aislarnos y fabricamos el cuerpo para ocultarnos de Dios. Fabricamos el cuerpo para vernos como diferentes, como separados. Singularizar es aislar y por lo tanto causar soledad. Dios no te hizo eso. Si Dios es la totalidad misma, ¿iba acaso a crear cuerpitos por separado? Y además de eso, a que sus cuerpos fueran frágiles, vulnerables, completamente mutables, que terminaran en la muerte. Lo único que Dios hizo fue negarte tu petición al dolor, negarnos esa petición de ser especiales, de amarnos con un amor especial. Pues el sufrimiento no forma parte de su creación, solamente nos negó ese deseo de ser especial. Así que entonces yo no pude con ello y quise entonces quedarme dormido en este sueño de ilusiones en donde yo pudiera fabricar a mi antojo, en donde yo pudiera armarme el mundo que yo quisiera. Siempre desde la carencia, porque renuncié a la totalidad. Así que lo único que pudo hacer Dios fue entonces dejar conmigo esa respuesta cuerda, el Espíritu Santo. Hacer que esa respuesta cuerda residiera en mi demencia. Hacer que el Espíritu Santo entonces estuviera en mi mente. La llamada al despertar. Para que ya cuando su hijo estuviese cansado de todas esas ilusiones de pena, de dolor y de muerte, recurriera a él para que le ayudara a ver las cosas de manera diferente.
No es posible oír esa respuesta sin renunciar a la demencia. Es por eso que nosotros en este entrenamiento empezamos por silenciar nuestra mente. Empezamos por entregar todos esos pensamientos al Espíritu Santo, silenciar nuestra mente, silenciarnos del bullicio del mundo porque queremos escuchar esa respuesta. Y parece que en esa agitación de las ilusiones puede tornarse un poco más difícil al principio escucharle. Conforme vamos entrenando nuestra mente y nuestra mente se va disciplinando, esa escucha va siendo cada vez más sencilla, independientemente de lo que parece que esté pasando en la ilusión. Su respuesta es el punto de referencia. Esa respuesta se encuentra más allá de las ilusiones y cuando observas esa respuesta, cuando la recibes, te das cuenta de en el mundo de mente en el que crees estar. Porque el Espíritu Santo te va a traer el reconocimiento de tu hermano, de su santidad, que es la tuya propia. Basta con que busques ese lugar y lo encontrarás, pues el amor reside en ti y te conducirá hasta él. Ese lugar es mi mente. En mi mente está esa respuesta. En mi mente está el Espíritu Santo. No tengo yo que ir a buscarlo en ningún paraje remoto. No tengo que ir a buscarlo en la quietud del bosque, en la hermosura de la playa. Está en mí. Está en mi mente y llego a esa respuesta cada que yo quiera. Cada que yo decida entonces entregar todo eso que parece que me duele, que me abruma, y pedirle al Espíritu Santo que lo vea como Él lo ve. Pedirle al Espíritu Santo que me muestre eso que parece que yo no puedo ver porque parece en este sueño que me he acostumbrado a ver con los ojos de un cuerpo. Parece entonces que he aprendido a ver formas. Así que necesito esa respuesta cuerda que me ayude a ver con claridad todo eso que parece que yo ahora veo desde la demencia en la que estoy. Que me ayude entonces a reconocer que sigo siendo tal como Dios me creó, que sigo siendo ese santo hijo de Dios. Me lleva entonces esta lectura a que decida yo si quiero seguir entonces aferrado a la idea de la crucifixión o si quiero ser el hijo redimido de Dios. Depende exactamente de mí. Depende de que no excluya a nadie del amor que es lo que soy. Depende de que no vea todas esas diferencias que siempre quiero ver, sino de que le entregue al Espíritu Santo mi mente, que sea Él quien me muestre todo eso que yo no puedo ver. Que me ayude a reconocer que todo eso que me ofrece la ilusión no son más que ideas de crucifixión. Hemos dado lectura al capítulo 13, el mundo inocente, el epígrafe o subcapítulo con números romanos 3, el miedo a la redención. Gracias a todos por su compañía.